Bueno, en esta tercera clase lo que vamos a ver es justamente cómo llegar al modelo que necesitamos implementar en la base de datos relacional. La idea sería llegar al modelo relacional, que es el que me permite implementar en la base de datos relacional, y esa, digamos, llegada a ese modelo relacional la podemos hacer de dos formas. Hoy vamos a ver una de ellas, que es, a partir del modelo entidad-relación, que estuvimos trabajando hasta ahora, hacer lo que se llama la transformación a tablas. Transformamos ese modelo entidad-relación en un modelo relacional, que después va a ser el que yo implemente en la base de datos relacional. La otra forma es a partir del proceso de normalización. Ese proceso de normalización se basa en lo que se denominan análisis de dependencias funcionales. Bien, esa es otra modalidad que vamos a tratar de verla la semana que viene, si hoy terminamos de completar, digamos, la parte de transformación a tablas del modelo relacional. A ver, acá dice transformación a tablas. ¿Por qué? Porque la estructura de datos del modelo relacional es la tabla o relación. Ahí es donde, por ahí se confunden ustedes, porque veníamos del modelo entidad-relación, y en el modelo entidad-relación la relación era el vínculo, era el rombo que estaba. Acá, por cuestiones de nomenclatura, y no le podemos decir al que creó el modelo que me cambie la nomenclatura ahora, la tabla también se llama tabla o relación. Entonces, en el modelo relacional, la relación es la tabla, que está compuesta por filas o registros. Si pensamos, es parecido a una entidad de lo que veníamos trabajando en el modelo entidad-relación. Está compuesta por filas o registros o instancias, veníamos del modelo entidad-relación, y tienen atributos o columnas, porque una tabla tiene columnas, entonces le podemos llamar también columnas. Así como el modelo entidad-relación tenía reglas de integridad o restricciones, que me permitían justamente la integridad del modelo, acá también hay reglas de integridad o restricciones en el modelo relacional. Entonces, las vamos a ir viendo en la medida que avancemos en la materia, y las vamos a ir refrescando. Para que las tengan en cuenta desde el principio, son tres las reglas. La integridad de entidad, que está relacionada con la clave primaria, que ustedes ya la estuvieron viendo en el modelo anterior, y la integridad referencial y la de dominio, que la vamos a ir viendo ahora en la medida que avancemos. Entonces, volvemos acá, vamos a tratar de hacer la transformación del modelo entidad-relación al modelo relacional, para después poder implementar en las bases de datos relacionales, que son las que trabajamos nosotros. Y MySQL va a ser el gestor de base de datos con el que vamos a trabajar. Bien, entonces, para transformar el modelo entidad-relación en uno relacional, hay como una pequeña receta. Si seguimos la receta, nos va a ir bien. ¿Está? El otro día me preguntaban en la otra clase, ¿qué pasa si, como estoy transformando del modelo entidad-relación al modelo relacional, yo basándome en ese modelo entidad-relación, ese modelo entidad-relación tiene errores? Voy a pasar errores al modelo relacional. No queda otra. En un parcial se le cuenta el error del modelo entidad-relación, no el del arrastre del error. ¿Está? Pero sí, si teníamos error en el modelo entidad-relación, vamos a arrastrar el error. Nos podemos llegar a dar cuenta en el modelo relacional por algunas cosas que vamos a ir aprendiendo, pero si no nos damos cuenta, arrastramos el error. Entonces vamos con esa receta que, así como la receta de la abuela, en algún caso tiene alguna particularidad que vamos a tener que pensar. Pero por ahora, en las primeras tres reglas, no tenemos que pensar mucho. La primera regla es la regla del tipo de entidad, se llama así. Y dice que cada entidad se convierte en una tabla. Es decir, recién hablábamos de una entidad de artículo con sus precios en un ejemplo que estábamos dando antes. Bien, entonces, la entidad fuerte sería artículos, lo paso a una tabla, se convierte en una tabla,
que se va a llamar tabla artículos, y que va a tener los mismos atributos de la entidad artículos. Vamos a suponer que tenía código de artículo, descripción de artículo, presentación, ¿sí? Y su clave va a ser código de artículo, la misma clave que en la entidad. En el caso de las débiles, voy a pasar la débil, vamos a suponer precios, en donde la entidad, digamos, la tabla se va a llamar precios, y va a tener todos los atributos que tiene esa entidad débil. Vamos a suponer que tenía la fecha del precio y el valor, pero además se va a traer los atributos que conforman la clave del vínculo identificador. ¿Está? En este caso, se va a traer el código del artículo. Entonces, código de artículo, fecha del precio y valor van a ser los atributos de esa entidad débil. Perdón, de esa tabla que es convertida de una entidad débil. La clave primaria, y ya lo habíamos dicho en el modelo entidad-relación, la clave primaria de esa entidad, de esa tabla que se convirtió de una entidad débil, va a ser la clave del vínculo identificador más el discriminante. En este caso, código de artículo más fecha del precio. Bien, acá hay algo que se agrega, como nos trajimos la clave del vínculo identificador, a esa clave del vínculo identificador la vamos a llamar clave foránea. Además de tener clave primaria, esta entidad débil va a tener una clave foránea, que va a ser ese código de artículo, y le vamos a decir que es clave foránea artículos. Esa es la segunda regla de integridad que les mencioné antes. Dijimos, la regla de integridad de entidad era la clave primaria. Esa que me identifica unívocamente una instancia de la entidad o un registro, en este caso de la tabla. En el caso de la clave foránea hablamos de integridad referencial. ¿Qué quiere decir? Que un atributo o conjunto de atributos de una tabla está vinculado con la clave primaria de otra tabla. Bien. Les doy una regla más y vamos a un ejemplo. Regla del vínculo binario 1 a n. Dice que cada vínculo 1 a n se convierte en una clave foránea en la tabla que corresponde a la entidad hija. Lado con cardinalidad máxima n. A ver, pasa lo mismo que lo que decíamos recién en la débil. En la débil, nosotros habíamos agregado el código de artículo recién. Ese código de artículo está relacionado, y es clave foránea, a la entidad artículos. Es lo mismo que pasa con el vínculo binario 1 a n, porque de hecho, en una débil, el vínculo es 1 a n. Pero supongamos que tenemos clientes y zonas, y decimos que un cliente pertenece a una zona. Hay un vínculo binario 1 a n. El código de zona pasa a la entidad clientes, a la tabla que se convirtió de clientes. Y entonces, código de zona va a ser foránea a esa entidad. Bien, acá tenemos un ejemplo. Tenemos un cliente, puede tener una categoría y debe vivir en una zona. ¿Sí? Bien. A ver, pregunta. Vimos dos reglas hasta ahora. Una era la regla de la entidad y otra era la regla del vínculo 1 a n. Según la regla de la entidad decía que cada entidad se convierte en una tabla. En este modelo, ¿cuántas tablas voy a tener? Pregunta a alguien con Tres. Tres tablas. 3 tablas. ¿Cuáles serían? Sí. Categorías, clientes y zonas. Categorías, clientes y zonas. Bien, vamos con categorías. ¿Qué atributo tendría categorías? Código, categoría y descripción. Categoría. Código de categoría y descripción de categoría. Y le tengo que marcar a código de categoría como clave en la tabla. Ahora vamos a ver cómo se representa eso, pero
código de categoría va como clave primaria. Bien. ¿Qué otra tabla tenemos? Zonas, por ejemplo, dijimos. ¿Qué atributo tiene? Código zona y Código de- descripción. Código de zona y descripción. Listo, y código de zona marcado como clave primaria. ¿Y clientes? Y cliente, razón social, dirección, teléfono, ¿Qué más? fecha de inicio de actividad, y cantidad de años de actividad y cantidad de solicitudes. Bien. ¿Se acuerdan que acá dijimos que teníamos que tomar algunas decisiones cuando vimos el modelo de entidad-relación? Bien. Acá, el que lo comentó, tomó algunas decisiones. A ver si se dan cuenta cuáles son. Y almacenarlos. Derivados. Almacenar los Claro, derivados. Él dijo, y bueno, hay que ponerle cantidad de años de actividad y cantidad de solicitudes. Tomó una decisión. ¿Sí? Y tomó otra decisión más. ¿Con quién? Con dirección. Con dirección. Dirección. Dijo dirección, en lugar de decir calle, número, piso, departamento. Tomó una decisión. Y con teléfono también tomó una decisión. Que es Claro, que directamente Que podemos va a solo poner tener. un solo teléfono o le dirá al señor usuario, che, carga todos los teléfonos acá. ¿Sí? Claro. Y después arreglátela para saber cuáles son los teléfonos. ¿Está? Esas decisiones después nos van a traer complicaciones. Entonces empecemos a Exacto. pensar. A ver, si yo voy a hacer logística de distribución, la dirección tiene que estar separada. Sí, Si sí, no, exacto, tiene que ser. claro, porque si no los usuarios me ponen cualquier cosa, Claro. ¿sí? Y no sé dónde tengo que mandar después el pedido. ¿Sí? Y con el teléfono también tendríamos que tomar una decisión. Yo ahora voy a tomar una que me fiera, pero que después la vamos a mejorar. Bueno, le falta algo a ese cliente por la regla de 1 a n. ¿Qué le falta? Código de zona. Sí, a ver, ¿qué le falta? Sí. Vamos. ¿Puedes repetir las preguntas, por favor? La Sí. clave foránea. La regla de 1 a Claro. n decía algo. El código de zona. Clave foránea. Tiene Que que ser clave foránea del cliente. la clave primaria del lado n de la del lado 1 de la relación pasa al lado n de la relación. O sea que a clientes se les va a agregar en esta tabla el código de categoría y ¿qué más? El código de zona. Y el código de zona. Perfecto. Vamos acá. A ver, entonces. Sería así, profe, como que lo hereda, por así decir. No, no lo hereda. Ah. No es una cuestión de herencia. ¿Sí? Esto es una cuestión de que lo necesito en esta tabla justamente para hacer la integridad referencial. No hay herencia. Profe, ¿y en el Ni un pasaje. lado 1 también iría? No, no, no. Mirá cómo queda. En el lado... Acá te lo estoy mostrando cómo queda. Queda así. Categorías con código de categoría, ¿sí? La descripción y la clave primaria. Código de categoría. La zona con código de zona y descripción de zona, clave primaria, código de zona. Claro. ¿Sí? Cliente, acá, miren, yo tomé la decisión de pasar calle, número, piso, departamento y poner 2 teléfonos. Teléfono 1 y teléfono 2. La última queda nulo uno. Y tomé la decisión de poner fecha de inicio de actividad y cantidad de solicitudes, pero no la cantidad de años de actividad, porque como eso lo saco con la fecha, lo voy a tener que estar calculando cada rato. Entonces tomé esa decisión. Claro, exacto. ¿Sí? Yo tomé esa decisión, ¿eh? No quiere decir que estén mal las decisiones que tomen ustedes, solo que las tienen que justificar después. Bien, a ver, y entonces también tengo código de categoría y código de zona, que me lo traigo por la regla 1N y para hacer la integridad referencial. ¿Qué le tengo que poner? A código de categoría, que es clave foránea categorías. Y acá aparece algo más. Que puede ser nulo. Que puede ser nulo o no nulo. A ver, vamos al dibujito anterior a ver si se dan cuenta por qué dice nulo en código de categoría y no nulo en código de zona. Porque tiene 0,1. Bien, En entonces en zona categoría puedo- 0,1, 1,1. ¿qué quiere decir? Que puedo no ponerle categoría inicialmente al cliente.
Entonces Exacto. puede admitir valores nulos. En cambio, zona no. Y justamente hay una participación total con zona de clientes. Yo no puedo cargar un cliente si no le cargo la zona. Eso me quiere decir. O sea, me está condicionando Exacto. el modelo de comportamiento. ¿Está? Ujú. En una interfaz, ¿sí? Piensen en una interfaz. Estoy dando de alta al cliente. ¿Está? Le pongo el quiz, la razón social, la calle, el número, bla, 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 todos esos atributos, y ahora le pongo un combo con categorías. Pero en ese combo tengo que también admitir que ponga valor nulo, que no le ponga valor. En cambio, en el combo de zona, le voy a mostrar todas las zonas a las que puede pertenecer el cliente, ¿sí? Pero no le voy a poder admitir que no ponga una zona. Por eso dice not null. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a otra regla, ¿eh? Porque esto no se termina aquí. Regla del vínculo N a M. ¿Sí? Dice, cada vínculo N a M se convierte en una tabla separada. A ver, había un vínculo N a M en uno de los ejemplos que vimos la clase pasada, que era, los clientes realizan solicitudes de artículos, y un artículo puede ser solicitado por muchos clientes, y tenían un atributo en el medio que era la fecha y la cantidad. Ese ejemplo. Bien, ¿qué quiere decir? Que yo voy a pasar clientes, voy a pasar artículos, y las solicitudes también las voy a pasar a tabla. ¿Sí? Si no hay atributos descriptivos, la clave primaria de esa tabla, porque acuérdense que toda tabla tiene una clave primaria por la regla de integridad de entidad, la clave primaria son los dos atributos las claves que me paso de las dos tablas que vinculo. Esa es la clave primaria, completita. Pero si tiene atributos descriptivos, ahí tengo que hacer lo de la abuela. Poner un poquitito de uno y hacer análisis de dependencias funcionales. Y ya eso lo vamos a ir viendo porque no es fácil, se complica y en general es uno de los mayores problemas, porque justamente acá es donde no sigo la receta. Acá la abuela le pone más sal, le pone algún ingrediente que no nos dijo, y bueno, metemos la pata. Bien, acá yo hice otro ejemplo, que es vendedores zonas. Y acá dice que un vendedor puede atender muchas zonas y una zona puede ser atendida por muchos vendedores. Pero que el vendedor atiende una zona a partir de una fecha y hasta una fecha. Eso es lo que dice este modelo. ¿Sí? ¿Me siguieron? Es fácil. Sí. Va. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas tablas voy a tener en mi modelo relacional? 3. Vamos a tener Tres. 3. 3. En este voy a tener 3. Una va a ser vendedores, ¿sí? Ah, Otra zona y y otra vendedores vendedores zona. zona. Y la otra zonas. Y la otra vendedores zonas. Perfecto. Según lo que me dijo recién, con las reglas que vimos hasta ahora, vendedores, ¿qué atributos tiene? Número de Fecha de- DAFO Nombre, lajo, apellido, nombre, dirección. O y sea, teléfono. apellido, nombre, dirección y teléfono. Bien. ¿Y zonas? El código zona y descripción. Bien. Producción y descripción. ¿Es válido aplicar en este modelo la regla 1 a n? No, porque sería NAM. No, porque el vínculo es NAM. Perfecto. Entonces, vendedores zonas se transforma en una tabla. ¿Con qué Exacto. atributos? El código de Fecha desde y zona, fecha el hasta. número de legajo y Código de fecha zona, desde y número fecha de hasta. Fecha desde legajo, fecha hasta. fecha desde y fecha hasta. Perfecto. Profe, y una pregunta. Si la relación no tiene datos, Solamente no se las hace eso. claves. Solamente Era las la claves. clave. Ah, se ponen las claves igual. Solamente las claves. Bueno, entonces acá tenemos vendedores, clave primaria, número de legajo. Acá yo lo separé, tomé una decisión de tener el apellido y el nombre separado. Esto por una cuestión de experiencia. Cuando le voy a pagar, por ejemplo, los sueldos a alguien,
que le tengo que mandar al Por banco, le apellido. tengo que mandar apellido y nombre separados. Entonces, si yo no lo separo desde el principio en una tabla de empleados, o en algo que tenga que ver con empleados, estoy al horno. Porque el banco me lo va a pedir separado. Bien, nos quedan 10 minutos, así que lo digo rápido, así terminamos con esto y después podemos arrancar con lo que sigue. Bien, zonas, lo que dijimos antes, código de zona y descripción de zona. Y vendedores se lleva las claves, se lleva fecha desde y fecha hasta. Fíjense que yo le marqué la clave foránea a vendedores y a zonas, pero no le puse not null ni null. ¿Por qué? Porque ya se sabe que siendo clave foránea, Sí. o sea, Por la porque son la clave relación. principal, las dos. Eso. Como conforma Ya clave están los primaria, otros. perfecto, como conforma clave primaria, ya no admiten valores nulos, así que no hace falta marcárselo. Pero la clave primaria yo la armé con número de legajo, código de zona y fecha desde. Y dice, para definir su clave primaria necesito una regla que especifica la dependencia funcional. Dice, y yo lo había dicho antes, pero se los remarco ahora, un vendedor atiende en una zona a partir de una fecha. Con lo cual, con número de legajo solo no me alcanza para identificar unívocamente una instancia de esta entidad, porque yo tendría todos los traspasos a toda la zona que tuvo el vendedor, con lo cual no podría con solamente el número de legajo. Si yo le pongo el número de legajo y código de zona solamente, no podría tampoco identificar, porque si se va y vuelve a la zona, yo no sé a partir de qué fecha está. ¿Sí? Por eso le agrego la fecha desde. En el caso este también tendría que ver si tengo un atributo que me sobra, que se llaman atributos superfluos. Y en este caso yo tendría que probar si con código de zona y fecha desde me alcanza para identificar un legajo. Y tampoco, porque si yo en una zona, a partir de una fecha, ingreso más de un vendedor, ya tampoco me identificaría unívocamente a una instancia de la entidad. Bien. Con los vínculos recursivos pasa lo mismo. ¿Está? Esta sería la regla 1N, y lo único que cambia es que como es en la misma entidad, le tengo que agregar algo para no repetir el nombre de ese atributo. Entonces, en este caso, que es 1N, le pongo número de legajo responsable, que clave foránea vendedor es número de legajo, porque esa es la clave primaria, y como no conforma parte de la clave primaria este número de legajo responsable, y hay un 0, le puedo poner null. ¿Qué significaría esto? Que el responsable máximo no tiene otro responsable. Y vamos a la del 1AM para el vínculo recursivo, perdón, la NAM para vínculo recursivo, y por ejemplo tenemos artículos y componentes. Un artículo se puede componer de muchos, y un artículo puede ser, digamos, puede componer a muchos otros artículos. Por ejemplo, una videomesolita no tiene componentes, pero un kit tiene de componentes, por ejemplo, una virome, un borrador, ¿sí? Un lápiz, lo que fuere. Y tengo el kit de artículo que está compuesto por muchos artículos. Bien, en este caso, no tiene, porque no le puse, porque podría haber tenido, atributos el vínculo, con lo cual fíjense que lo que me preguntaban antes, tengo como clave componente, código de artículo y código de artículo componente, y acá me olvidé de ponerle también clave foránea a código de artículo o artículos. Las dos son claves foráneas artículos. ¿Se entiende? Perdón, profe. Sí. ¿El código artículo componente de dónde sale? ¿De la relación? De la relación. ¿Viste que antes le pusimos número de legajo responsable? Sí. Y acá tengo, si yo pensara que son dos entidades, como hicimos antes, artículo y artículo 1, suponete, ¿sí? Sí. Me traía las claves de las dos entidades que estaba vinculando. Sí. Y acá también tengo que hacer lo mismo. Me tengo que traer el código de artículo de una entidad, y como es la misma, el código de artículo de la otra entidad. Ah, ese sería el que le... Y ese sería el digamos, componente. Claro. Le tengo que cambiar el nombre. Bien. Digamos, es lo único que cambia en la regla del vínculo recursivo. ¿Está? Bien. Vamos a dejar acá esta clase
diciendo que lo mismo se aplica a los vínculos de grado mayor a 2, a las ternarias, a las de 4, lo mismo del vínculo N-A-M. Con eso Sí. cortamos la clase acá, porque ya no nos va a quedar mucho tiempo, vamos a dejar de grabar, y yo les dejo un ratitito para que me hagan preguntas en esta clase, y después seguimos una nueva clase para grabar.